Un gran saludo a todos, les habla Dante Urbina. Hace unos pocos días, un sacerdote muy conocido en el mundo de YouTube, el Padre Sam, ha anunciado que ha solicitado dispensa a fin de abandonar el ejercicio de su ministerio sacerdotal. Caso similar, el de un sacerdote español bastante también conocido en el mundo de YouTube, como SM Dani, que solicitó lo mismo, ¿no? Renunciando a su ministerio sacerdotal. Y podemos decir que esto en cierto modo se enmarca en unos antecedentes de sacerdotes muy famosos en medios y que eventualmente han renunciado al ejercicio de su sacerdocio. Tenemos, por ejemplo, el conocido caso del padre Alberto Linero y también el caso del padre Alberto Coutié. Incluso hace no mucho se ha dado el caso de una monja, Sor Cristina, que ganó como cantante en un programa tipo concurso llamado La Voz Italia y luego de ello pues anuncia que renuncia a sus votos, ¿no? La verdad que se trata de una situación sumamente lamentable y en primera instancia quisiera yo compartir una valoración sobre esto. En primer lugar, he de decir que no entro a valorar a nivel de responsabilidad o culpabilidad subjetiva los casos individuales. O sea, yo no sé qué es lo que hay en el corazón de estas personas, tampoco sé todas las circunstancias externas e internas que puedan haber venido pasando o que estén pasando. Entonces aquí no se hace una valoración en el sentido de condenar a personas específicas. Pero lo que sí podemos juzgar con juicio justo es el acto de abandonar los votos religiosos. Entonces, distíngase muy claramente esas dimensiones. No podemos dejar de establecer un juicio sobre el acto mismo en función de que no haya que juzgar o condenar, para decirlo más propiamente, a las personas. No debe caerse en ese extremo de obviar un juicio objetivo sobre el acto mismo. Al mismo tiempo, no debe caerse en que porque hay un acto objetivamente malo, condenar automáticamente a las personas. Nosotros no sabemos todas sus circunstancias. Y además, no es que sea el último día de sus vidas. La gracia de Dios siempre está trabajando. Entonces, más allá de las responsabilidades a nivel subjetivo de cada uno, que yo no entro a valorar eso, es el fuero interno, el corazón y circunstancias de cada uno de ellos, que solo lo conoce Dios. Lo que sí podemos hacer es hacer una valoración, como digo, sobre el hecho, sobre el asunto objetivo. Es decir, la situación general del abandono de los votos religiosos o el ejercicio del ministerio sacerdotal. Y eso en sí mismo es algo que no está bien, por decirlo del modo más suave. Por supuesto que puede haber condicionantes, puede ser que estén expresando, por supuesto, una decisión sincera, que lo han meditado, etcétera, etcétera. Pero no por ello se elimina el hecho de que hay algo que es en sí mismo problemático, por decirlo menos. Por ejemplo, yo soy casado y he hecho unos votos matrimoniales. Yo he ido ante el altar y me he comprometido ante Dios a ser fiel a mi esposa todos los días hasta la muerte. Entonces ahí tenemos unos votos matrimoniales. ¿Qué les parecería si yo un día aparezco en mi canal de YouTube y digo, renuncio a mis votos matrimoniales? Les doy la decisión sincera de que, bueno, hay ciertas circunstancias, yo he venido evaluando esto y renuncio a mis votos matrimoniales. Ahí habría algo problemático, ¿no? No estoy hablando aquí de un caso de nulidad matrimonial, sino de una persona casada, realmente casada, que eventualmente elige abandonar tal voto matrimonial. Y el punto es que igual uno sigue casado. Y lo que sucede es que uno entonces vive de forma contraria al compromiso que inicialmente ha hecho, pero no es que el compromiso en sí no exista. Y puede ser que una persona que abandone sus votos matrimoniales pueda tener ciertas circunstancias internas o externas que lo puedan llevar a tal decisión. Esa persona puede ser muy sincera en eso, pero eso en sí mismo no quita el hecho objetivo de que
para alguien casado bajo la fe católica, con el sacramento católico, con un compromiso ante Dios, el abandono de esos votos, pues es una cosa que no es muy buena que digamos, ¿no? Entonces algo análogo podríamos aplicar también al caso de los votos de los consagrados o específicamente los sacerdotes, ¿no? Que tienen un sacramento también. Esto es el orden sacerdotal. Ahora, preguntémonos cuál es el común denominador. Porque en las circunstancias personales o en el corazón mismo de personas como S.M. Dani, el padre Sam, el padre Linero, el padre Alberto Cutié, etc., habrá muchas circunstancias diferentes. Por eso yo no voy a entrar a juzgar eso. Lo que tenemos que hacer por ellos es orar mucho. Orar mucho, eso es lo que tenemos que hacer. Pero también podemos preguntarnos cuál es el común denominador. Y fuera de las circunstancias particulares distintas que puedan tener ellos, algo común es que son bastante conocidos, son mediáticos, son famosos, sea en el mundo de la televisión, como por ejemplo el padre Linero, o en el mundo del YouTube, como S.M. Dani o el padre Sam. Entonces hay un común denominador de popularidad y fama mediática. No digo necesariamente que esa es la causa de que eventualmente hayan renunciado a sus votos. Pero lo que sí digo es que es un denominador común y por lo tanto conviene hacer ciertas reflexiones a partir de ese factor común. Quisiera compartirles en concreto 4 reflexiones muy rápidas. La primera es sobre la distracción y peligro que significa la fama. Cuando uno alcanza cierta notoriedad en medios, sea la televisión, el YouTube, Instagram o alguna red social, eso puede atrapar la atención de uno. Entonces uno se comienza a poner muy pendiente de la cantidad de visitas, si las visitas crecen, si las visitas no crecen. Y hay un peligro también porque puede terminar más pendiente de la voz de los hombres en lugar de la voz de Dios. De este modo, la voz de los hombres básicamente va por 2 vías, ¿no? O sea, va a haber personas que van a hablar muy bien de ti, que van a hablar maravillas de ti, y hay otras personas que lo contrario, que te van a criticar y van a hablar muy mal de ti. En particular en el contexto de YouTube, donde se da pues mucho de un lado y del otro, las personas que son famosas en YouTube se ven sujetos a esto. O sea, se pueden encontrar comentarios o video reacciones o hasta reacciones en páginas web hablando muy bien o muy mal sobre ellos. Entonces está mucho la voz de los hombres. La voz de los hombres para bien o para mal. Y por lo tanto la fama en gran parte significa un peligro de distracción. No digo que necesariamente distraiga. Puede haber una persona muy santa y muy centrada en Dios y que al mismo tiempo tenga un ministerio que sea famoso en redes sociales. Eso puede suceder. No digo, por lo tanto, que necesariamente por el hecho de que algún sacerdote consagrado o laico o lo que sea popular en redes sociales, se sigue que necesariamente caerá en este peligro. Pero lo que sí digo es que es un peligro, y es un peligro para todos. O sea, todos los que sean famosos en redes sociales tienen necesariamente que enfrentar este tipo de peligro. Y mientras más sea el alcance que tengan, mayor es el peligro. Y por lo tanto requerirán aferrarse más y más a la gracia de Dios para que los preserve. Eso me lleva a la segunda reflexión, la pérdida de lo esencial y la vida de oración. Miren, cuando uno se centra en lo secundario, en estar pues en las tendencias del momento, de Twitter, de Instagram, de YouTube, en ver cómo los videos se ven o no se ven, en ver cómo uno tiene que responder o contrarresponder a tal o cual persona, cuando uno se termina centrando en suma en el mundo de la popularidad, lo mediático, las redes sociales, en toda aquella gente que habla bien de uno o toda aquella gente que habla mal de uno, pues puede perder lo esencial, que es no la opinión de los hombres, no las encuestas, no los muchos que lo aplaudan a uno o que le escupan a uno, sino centrarse en Dios. Eso es lo esencial. Mateo 6:33. Busquen primero el reino de los cielos y todo lo demás les será dado por añadidura.
Ahora, la dimensión esencial que se requiere es la vida de oración. Y hay el riesgo, yo no entro a los casos individuales, yo no sé la realidad individual de cada uno de estos sacerdotes, por ejemplo. Pero lo que sí digo en general, y esto también vale para laicos, es que cuando uno puede alcanzar fama en redes sociales y eso ocupa tiempo y, como ya expliqué en el punto anterior, absorbe la atención de uno o genera el riesgo de que se absorba la atención de uno, puede dejar de lado la vida de oración. Cada vez la oración se da en menos cantidad porque uno está como más ocupado en sus cosas de sus redes sociales y con menos calidad, porque a veces las ocupaciones o preocupaciones que lleva la oración o las distracciones que lo jalonean cuando quiere hacer oración suelen ser como más mundanas del mundo, pues de lo mediático, ¿no? Entonces hay el riesgo de que se reduzca la cantidad y la calidad de la oración. Y un sacerdote vive de la oración. O sea, sacerdote que reduzca la calidad de su oración es sacerdote que está en problemas. Esto no es algo que estoy inventando yo. Un sacerdote tan sabio como Fray Nelson decía que para él evaluar la situación espiritual de otro amigo sacerdote, lo que hace es preguntarle, ¿y cómo está tu oración? Simplemente esa pregunta. O sea, Fray Nelson no entra a preguntar qué libros has leído últimamente, cuántas visitas tienes en tu YouTube, cuántas mortificaciones has hecho, cuántas personas hay bautizadas o confirmadas en la parroquia que diriges. No. Lo fundamental es cómo está tu oración. Y hay un riesgo, entonces, de la fama de quitarnos la cantidad y la calidad de la oración. En tercer lugar, quiero hacer un apunte sobre la erosión espiritual. Esta es una reflexión también que, pues, he escuchado de Fray Nelson Medina, ¿no? Yo haré una pequeña referencia a esto simplemente. Él decía que a veces se ve unas estructuras en las cuales se hacen unos huecos gigantes, por ejemplo, un hueco gigantesco en el suelo y uno se sorprende de ver un hueco tan grande. Pero antes de que se haya generado ese hueco tan grande, en realidad debajo de esa superficie hubo erosión. Y por lo tanto ya había un vacío gigante, pero externamente en la superficie parecía el suelo liso. Eventualmente esa erosión hace que se quiebre con todo y la apariencia externa y ya se ve el hueco. Y ahí Fray Nelson comentaba el caso de un sacerdote famoso que hasta una semana antes de anunciar que renunciaba a su ministerio sacerdotal, estaba saliendo en televisión y hablando de la iglesia, el reino de Dios y Cristo, y hablaba todo bonito, y uno al escucharlo externamente en la superficie no se esperaría que había toda una erosión tan grande, pero la había. Y la principal causa de erosión espiritual es bajar la cantidad y la calidad de la oración. Finalmente, como reflexión, quiero apuntar el papel del demonio. O sea, como creyentes no podemos obviar que el demonio opera. Y en ese contexto hay que decir pues que al demonio, por una cuestión extremadamente simple, básica, obvia de estrategia, le es más rentable, por decirlo así, ocuparse de tentar más a aquellas personas que tienen más alcance. Así, por ejemplo, si un sacerdote de una parroquia de pueblo renuncia a su ministerio sacerdotal, causa escándalo en ese pueblo, en esa zona o esa localidad. De hecho, yo he conocido el caso, por supuesto no entraré en detalles, pero he conocido el caso de un sacerdote en una localidad de Lima que renunció a su ministerio sacerdotal de forma un poco escandalosa, ¿no? Y la verdad que trajo zozobra espiritual para muchas personas que iban a la parroquia. Entonces, si se puede generar por la caída de un sacerdote en una localidad específica zozobra espiritual sobre las personas de esa localidad, ¿cómo no será con la localidad global que es el YouTube? Entonces, cuando cae un sacerdote famoso, cuando un sacerdote famoso renuncia a su ministerio, tiene un efecto de generar confusión, tristeza o zozobra espiritual sobre una cantidad mucho mayor de personas. Y me permito referir también el caso de las personas que lo conocen presencialmente. Me explico. Si hay un sacerdote popular en YouTube, por ejemplo, que tiene más de 1 millón de suscriptores y eventualmente anuncia que renuncia a su sacerdocio, pensemos que no solo está la gente de YouTube que lo seguía,
sino hay gente que presencialmente iba a su parroquia, que se confesó con ese sacerdote, que hizo la primera comunión, que ese sacerdote tal vez era su director espiritual. Y a esas personas el efecto que les trae es mucho más grande. Y también pensemos que cuando el sacerdote es famoso, por ejemplo, en YouTube, las personas que lo conocen presencialmente suelen, pues, resaltar eso, ¿no? Oye, yo conozco al sacerdote tal, que es bien famoso en YouTube, que tiene más de 1 millón de suscriptores. Oiga, el párroco de mi parroquia es el sacerdote tal, que es muy conocido en YouTube, etcétera. O sea, en los contextos presenciales en los cuales se mueven los sacerdotes que son muy conocidos en redes sociales, como que también se les da más peso a sus nombres, a sus presencias. Y en consecuencia, su ausencia, sus renuncias, sus abandonos afectan a muchos en la comunidad YouTube y también en las comunidades presenciales en que están. Y pueden afectar de forma más profunda a lo que pueda suceder incluso al solo nivel presencial con un sacerdote que no sea tan famoso, ¿no? Entonces, el demonio tiene un fuerte incentivo para atacar mucho más a los sacerdotes que son famosos en redes sociales, que son conocidos, porque si ellos caen, pueden arrastrar con ellos a muchos más. Entonces, quiero cerrar estas reflexiones haciendo un pedido y una exhortación. El pedido es, primero, oren por los sacerdotes, y especialmente por los sacerdotes que son famosos en YouTube. A veces nosotros damos por absolutamente descontado, obvio, que los sacerdotes famosos de YouTube van a permanecer fieles en su ministerio hasta el final, porque vemos a sacerdotes muy buenos y muy piadosos en redes sociales. Entonces podemos pensar, este sacerdote va a llegar hasta el final. Y bueno, Dios quiera que llegue hasta el final, pero ahí se requiere nuestra oración. Dios quiere también nuestras oraciones implicadas en esto. Piensen, amigos míos. Nosotros ahorita tenemos el caso de un buen sacerdote, un sacerdote alegre, un sacerdote como el Padre Sam, ¿no? Que bueno, yo no es que haya seguido a fondo su contenido, pero hasta donde sea al menos es un sacerdote de buena línea. No digo que sea perfecto, etcétera, pero en general, hasta donde sé, pues parece ser que venía siendo un sacerdote de buena línea. Entonces, precisamente por eso es doloroso, precisamente por eso trae sorpresa su anuncio de su renuncia. Y quiero que piensen que hay otros sacerdotes en YouTube que son muy buenos sacerdotes y nosotros no nos esperábamos que el Padre Sam renuncie. Y así podría suceder que hayan algunos otros sacerdotes que en un futuro próximo o en un futuro tal vez más lejano, pero se vean con la tentación de renunciar. Y tenemos que orar mucho por ellos, para que Dios los sostenga con su gracia. No basta que nos pongamos a comentar para bien o para mal por los sacerdotes. Fundamentalmente lo que tenemos que hacer es orar. Entonces, oremos por los sacerdotes famosos en YouTube que ahorita están fieles a su ministerio sacerdotal, para que así permanezcan hasta el fin. Y aquellos sacerdotes pues que han experimentado dificultades o que están renunciando, también oremos por ellos, para que Dios los cuide mucho y los oriente. Asimismo, pues, digamos a un nivel un poco más pequeño, también pido a todas las personas que sigan algún canal de YouTube, sea dirigido por un sacerdote o por un laico, que toque temas de espiritualidad católica o de apologética, de difusión de la fe, de defensa de la fe, etcétera, y que les hacen algún bien espiritual, oren por ellos. Y bueno, ahí me incluyo a mí en pedir sus oraciones. O sea, yo no tengo ninguna intención de abandonar, para nada, hasta la muerte no tengo ninguna intención de abandonar. Pero ¿cuántos no han pensado lo mismo y eventualmente han caído? Entonces, nosotros no podemos depender de nuestras buenas intenciones de un día, no podemos depender de las fuerzas o buen ánimo de un día. Dependemos de la gracia de Dios y por lo tanto se requiere mucho, mucho de las oraciones. Así que, por ejemplo, si yo o algún otro apologista, predicador, etcétera,
del mundo católico en algún momento te ha hecho algún bien espiritual, algún video, algo que ha dicho, te ha servido algo en tu vida espiritual, pues no sería mala idea que por ahí ofrecer una oración por él. Ahí cuando, no sé, por ejemplo, cuando estés rezando tu rosario, a ver, una de las bolitas, una de las oraciones, ofrécelo, pidiendo por esta persona. Nosotros al final de cuentas somos sostenidos por las oraciones. Nuestras propias fuerzas no nos van a sostener en una batalla tan compleja y tan difícil. Por supuesto, yo lo digo a un nivel mucho más pequeño, o sea, vamos, gente como el Padre Sam llega a muchas más personas, ha hecho mucho mayor bien. Y es por eso también que pido las oraciones, porque si alguien tan bueno como él eventualmente puede quebrarse, o sea, alguien débil como yo con más razón. Y así, hay muchos predicadores, laicos, apologistas, sacerdotes que requieren de sus oraciones. Si alguien en YouTube con algún video te ha hecho algún bien espiritual, ofrece una oración por esa persona para que persevere hasta el final. Finalmente quiero hacer una exhortación. Y una exhortación no porque yo me ponga en una postura de autoridad moral en que estoy por encima de todo. No. Hago una exhortación así como un niño que apenas está aprendiendo a hablar y sabe la palabra fuego y grita ¡fuego, fuego! ¿Ok? No porque yo sea un gran bombero que pueda apagar el fuego y me pongo por encima de todos, no. Sino porque cuando ves fuego, por más que sepas hablar poco, tienes que gritar fuego. Entonces la razón por la que hago exhortación es porque veo una necesidad muy urgente. Exhorto a todos los laicos, sacerdotes, apologistas, predicadores, misioneros, etcétera, que están en el mundo de YouTube, a que no descuiden su vida espiritual. No descuiden lo esencial por lo accesorio. No permitan que el mundo de la fama, los clics, la popularidad, las alabanzas o los ataques los distraigan de lo que es lo esencial. Y esta es una lucha día a día. Un gran apologista que tenga mucha influencia pero descuide su vida espiritual puede quebrarse. O incluso si no se quiebra, va a comenzar a hacer una apologética malsana que va a terminar haciendo daño a las almas. Claro que puede ser que obtenga muchos clics y mucha popularidad, pero puede hacer daño a las almas. Un predicador que tenga mucha popularidad, que llegue a muchas personas, pero descuide su propia vida espiritual, eventualmente puede caer en algún pecado que de repente sea conocido, se sepa, sea ocasión de escándalo y se quiebre su ministerio y traiga su obra espiritual sobre muchos. Y bueno, con un ejemplo como un sacerdote ya no es necesario porque sobre eso hemos venido hablando en el video, ¿no? Y es una lucha en la que estamos todos. De nuevo, yo no hago esta exhortación porque sea moralmente perfecto, sino porque veo la necesidad absoluta de no descuidar la vida de oración. No porque yo sea perfecto en la oración, me exhorto también a mí mismo. Pero como veo esa necesidad tan urgente y veo el grave peligro que puede implicar descuidar lo esencial, descuidar la voz de Dios por estar muy pendientes de la voz del mundo, sea para el tema de las alabanzas o las críticas o ambos, si descuidamos la voz de Dios, si descuidamos la oración, vamos a perderlo todo. Porque no importa cuánto tengamos, podemos tener 20 millones de suscriptores, etc. No importa cuánto tengamos, si no tenemos a Dios, no somos nada. En cambio, si tenemos a Dios, aunque tal vez no lleguemos a muchas personas, aunque nuestros videos sean vistos por 10, 20, 120, 1000, 2000 personas, frente a otros que pues los pueden ver varias decenas de miles, si tal vez no tenemos tanto alcance, pero somos fieles a Dios, estaremos contribuyendo más realmente al reino de los cielos, por cuidar lo esencial. Como decía el sabio Zorro en esta obra El Principito de Anthony Saint-Exupéry, lo esencial es invisible a los ojos. ¿Qué es lo que es visible a los ojos? La popularidad, las visitas, la cantidad de comentarios a favor, en contra, encuestas, etc. Eso es visible a los ojos. Pero lo esencial no es visible a los ojos. Y en esa dimensión esencial, humilde, es en la que tenemos que trabajar día a día, con la oración y pidiendo la gracia de Dios. Finalmente, dos textos bíblicos. 1 Corintios 10:12.
el que crea estar firme, mire que no caiga. Entonces, varios nos podemos sentar aquí, así como yo, sentado en mi sillón, y decir, mira, el padre Semedani cayó, el padre Sam ha renunciado a su ministerio sacerdotal, y nos ponemos a comentar, así, pero nosotros seguros, ¿no? Acá sentados en nuestros sillones, no. Nosotros, en primer lugar, comentar con misericordia y pedir por ellos, rezar por ellos. Y nosotros mismos no creernos como absolutamente firmes, sino centrarnos en la oración y pedir la oración de los demás. Y Dios nunca nos va a negar su ayuda. Él es tan misericordioso que por más que le hayamos fallado tantas veces, por más que seamos tan deficientes, nos va a ayudar si realmente buscamos su gracia. Como dice 1 Corintios 10:13, fiel es Dios que no permitirá que sean tentados por encima de vuestras fuerzas, sino que juntamente con la tentación les proveerá también de la vía de escape para que podáis resistirla. Dios es fiel. Confiemos en la fidelidad de Dios.